Hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios porque nuevamente podemos estar juntos a través de este medio, no físicamente, pero de alguna manera podemos compartir este tiempo de estudio, hermanos. Y pues vamos a disponernos para en esta hora abrir todos nuestros sentidos y que Dios pueda hablar a nuestra vida a través de su palabra, y su palabra nos edifique, nos fortalezca en todo lo que necesitamos cada uno de nosotros. Así es que vamos a tener una oración. Les invito a que ahí en sus casas, ahí en sus hogares, inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento te damos gracias porque, Señor, tú nos das esta oportunidad de acercarnos a tu palabra, de escuchar, Señor, a través de ella tu voz. Ayúdanos para que en esta hora nuestros oídos físicos, nuestros oídos espirituales estén totalmente dispuestos a ti, Señor. Quita de nosotros todas las distracciones y que tu palabra en esta hora venga a fortalecernos, tu palabra venga a animarnos, a llenarnos de esperanza y de alegría. Tú sabes, Señor, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y en esta hora en tus manos nos ponemos. Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu para que al meditar en tu palabra, tú seas, Señor, el que obres poderosamente en nuestro corazón y sigas transformando nuestra vida. No queremos solamente escuchar y adquirir estos conocimientos que nos da tu palabra, sino queremos, Señor, que tu Santo Espíritu a través también de tu palabra, Señor, siga transformando nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, ahora cantemos el himno Cristo el Señor es para mí. Ustedes lo pueden ver en su pantalla, ahí tiene el número también de nuestro himnario. Cristo el Señor es para mí, consuelo, dicha y paz. En Él tan solo encuentro yo descanso, amor, solaz. Si en mis tristezas voy a Él, hay un amigo siempre fiel. Hay un amigo siempre fiel,
hermanos, pues ya hemos tenido la oración para pedir la dirección de nuestro Dios en este tiempo de estudio, así es que pues vamos a tener esta total disposición para aprender y ser edificados en la palabra de nuestro Dios. Les pido tengan ahí disponible su Biblia y de esta manera pues vayamos revisando cada texto que nos sea indicado y de esta manera vayamos aprendiendo, vayamos poniendo toda la atención. Así es que pues vamos a iniciar y comentarles, hermanos, que antes de empezar este análisis ya propiamente del texto es necesario, es muy importante que nosotros ubiquemos esta posición que tiene dentro de esta estructura que se ha llamado como el segundo Isaías, es decir, los capítulos 40 al 55. ¿Sí? Y bien, pues en el versículo 12 del capítulo 40 hasta el capítulo 44, el versículo 23, el profeta desarrolla literariamente una disputa de Dios en contra de los ídolos. Ustedes pueden ver en esta diapositiva donde encontramos primeramente un prólogo, que fue lo que vimos hace 8 días, el jueves pasado, y que corresponde a los versículos del 1 al 11 de este capítulo 40, y que nos menciona la irrupción de la palabra de Dios, y se utiliza una metáfora de esta decisión salvadora de Dios. El siguiente cuadro que ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva, que está en color verde, es pues ya propiamente el cuerpo de todo este bloque que corresponde de los versículos 12, este capítulo 40, hasta el capítulo 55, versículo 5. Y aquí se nos describe la forma en que la palabra de Dios transforma a este pueblo que estaba totalmente deshecho. Por último, este cuadro que está en color naranja, pues es la conclusión de toda esta sección, ya mencionaba, del capítulo 40 al 55, y bueno, esta última sección, esta conclusión que corresponde a los versículos del 6 al 13 de este capítulo 55, y que manifiesta que la palabra ha realizado la tarea por la cual fue enviada. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos ubicado el texto donde se encuentra, es decir, el contexto de estos versículos del capítulo 40, los versículos del 12 al 31, y el tema fundamental en esta sección es que Dios puede y quiere salvar a su pueblo. ¿Sí? Nos tengamos en cuenta esto. Dios quiere y puede salvar a su pueblo. Y el propósito que tiene el profeta Isaías es que su pueblo recupere esta identidad, que haga una memoria de su historia, y ya que diversos sucesos muy dolorosos que habían tenido como pueblo, como este grupo de personas, pues habían perdido esa identidad de ser el pueblo de Dios. Y podemos decir que muchas veces esto se asemeja a nuestras experiencias, que muchas veces tenemos estos sucesos en nuestra vida dolorosos, que muchas veces nos devastan, y que eso hace que nosotros dejemos de tener en cuenta que nosotros somos hijos de Dios, que esta es nuestra identidad, somos hijos de Dios. Y bueno, esto era similar a lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dentro de las cosas que el pueblo de Israel, y en particular el reino de Judá, quien el segundo Isaías habla, pues había experimentado más de medio siglo de opresión del imperio babilónico. ¿Sí? Ustedes ahí pueden ver este cuadro también. Y esto pues también les llevó
a sentirse decepcionados porque Dios había permitido la destrucción de Jerusalén y también había permitido el exilio. Así es que esta gente no estaba muy atraída, no se sentía muy atraída por ese Dios de sus padres, pues tal parecía que los había abandonado. Así es que era necesario que se recuperara esa identidad, esa filiación con Dios. Y bueno, también por último, estas personas estaban más fascinadas con los dioses del imperio opresor. Para ellos era más atrayente estos dioses debido a que pues habían tenido grandes conquistas y entonces pues les resultaba más atrayente. Y siempre es importante tener mucho cuidado de no dejarnos impresionar y mantenernos siempre en la fidelidad a nuestro Dios. Bien, en Isaías se manejan varios géneros literarios. Se habla de himnos, están varias porciones, son himnos, otros están compuestos de forma como un oráculo de salvación, también lo que se llaman las disputas sapiensales y también los litigios judiciales. Bien, en este caso, este texto que estamos estudiando es de tipo de una disputa sapiensal, ¿sí? Este es el género literario, ¿sí? De una disputa. Y esto tiene el propósito, este género tiene el propósito de convencer a los destinatarios de cuál es la verdad. Y algo que nos hace ver este género es estos versículos 18 y 25. Ustedes pueden ver ahí estos versículos, primeramente el 18, que dice: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios, o a quién le compondréis? Y en el versículo 25 también dice: ¿a qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Así es que aquí, con estas preguntas, el profeta provoca entonces este debate sobre el proyecto de liberación de Dios, y que este proyecto sobre todo está caracterizado por la grandeza de Dios. Y bueno, desde el comienzo el profeta señala que Dios es muy superior a todos los dioses, a todos los ídolos, que bueno, estos ídolos pues representaban a esos dioses del imperio babilónico, y que pues estos mismos dioses avalaban estas injusticias. Así que esto también nos deja ver que el profeta en su mensaje está impregnado de una dimensión sociopolítica, ¿sí? Es decir, este mensaje tiene que ver con los problemas de injusticia, los problemas sociales. No es solamente hablar de la religión, sino tiene que ver con cómo esta religión está avalando la injusticia, y por lo cual se hace esta denuncia. Esto es también muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuando hablamos de la tarea profética. Y bien, la primera parte, que corresponde de los versículos del 12 al 17, nos habla de la grandeza de Dios. Esta primera parte, ustedes la ven ahí, la grandeza de Dios, la cual no puede compararse con ninguna maravilla del universo. La segunda parte, que corresponde a los versículos 18 al 24, el profeta nos habla del poder de Dios, que no puede compararse con las fuerzas de los ídolos o de los reyes. Y la tercera sección que vamos a estar viendo también, en el profeta trata de convencer sobre el señorío de Dios,
sobre todo el universo. Y de esta manera también invita al pueblo a depositar su confianza en Dios. Bien, así es que vamos a ver esta primera sección, esta primera parte que corresponde a los versículos del 12 al 17, que nos habla de la incompetencia humana para entender el proyecto divino, ¿sí? Y voy a leer esta porción, les pido que ustedes también lo puedan seguir allá en sus casas con su vista. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación será estimadas en menos que nada y que lo que no es. Bien, hermanos, pues aquí podemos ver esta grandeza de la creación de Dios, ¿sí? Y esta grandeza de la cual Dios tan fácilmente la puede dominar, ¿sí? Habla de que en el hueco de su mano toma estas aguas y con sus 3 dedos puede tomar pues toda la tierra. Entonces esto nos habla de este inmenso poder, de esta grandeza de Dios, que si nos sorprende la grandeza de Dios, pues también debe sorprendernos más este poder que Dios tiene para dominar toda esta creación. Y bueno, cuando nosotros vemos la grandeza de la creación, pues no nos queda más que reconocer nuestra pequeñez y nuestra limitación, ¿verdad? Uno se queda asombrado, impactado por esta creación. Y bueno, el mensaje del profeta señala la incapacidad del hombre para discutir sobre los pensamientos infinitos de Dios, la incapacidad del hombre para discutir con Dios sobre sus planes, porque nadie puede pues cuestionar la voluntad de Dios. Por eso aquí habla de esta manera: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Y bueno, de esta manera se va hablando de esto que pues el hombre no puede pretender, de darle consejo a Dios. Bueno, en Génesis encontramos en este capítulo 1, versículo 13, pues que nos revela que Dios creó pues todas las cosas y después vio que era bueno, ¿sí? Y el ser humano fue puesto como la cúspide de esa creación, y al ser humano, dice Génesis, le toca sojuzgar, le corresponde sojuzgar la tierra, administrar, también podríamos decir, para que de esta manera la creación siga siendo esa buena creación, que siga siendo buena en gran manera. Así es que el ser humano, nosotros, no podemos, como decía hace un momento, pretender aconsejar a Dios de cómo debe actuar, cómo Él debe mantener el orden creado. ¿Sí? Simplemente lo que nos corresponde hacer es
someternos a ese orden que Él ha establecido. Y bueno, el pueblo de Judá, al verse sometido en primera instancia por Asiria y después Babilonia, pues pretendió cuestionar el plan de Dios y en cierta forma aconsejarle a Dios el camino para su liberación. Lo que muchos de los profetas, mucha gente del pueblo pretendía era que aconsejar a Dios sobre la manera en que tenía que ayudarlos. Y bueno, ahí es donde entra esta parte de esta disputa de pues que quién puede aconsejar a Dios, quién le va a enseñar a Dios, quién le va a decir las cosas que sean las más adecuadas. Y bueno, Isaías pues nos recalca que el hombre pues no puede pretender imponer sus criterios, sus juicios a Dios. No podemos, hermanos, nosotros pensar que podemos, que tenemos la capacidad para darle las indicaciones a Dios. A veces esto llega a suceder, nuestras oraciones, tal parece que le decimos, Señor, y ayúdame y hazlo de esta manera, cuando debería ser que nosotros escuchemos lo que Él nos dice y no estarle ordenando a Dios. He escuchado algunos que hablan sobre pues decretar, ¿no? Y esto es en cierta forma, es decir, yo le voy a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, si no, eso no es lo que aquí nos enseña el profeta Isaías, y que le estaba pues señalando a estas personas, a quien estaba dirigiendo este mensaje. Y bueno, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Él ha dispuesto para nuestra vida, aunque a veces nosotros podemos sentir que eso no nos parece lo más razonable y pudiéramos pensar en cuestionar eso. Bueno, sí, esto es una realidad, a veces podemos cuestionar, pero al final de cuentas tenemos que ver que tenemos que ceñirnos a lo que Él nos dice. Es importante reconocer que es difícil comprender el proyecto de Dios para nuestra vida. Así le era difícil al pueblo de Judá comprender ese proyecto de Dios para su pueblo. Y pues nos cuesta porque tenemos una visión muy limitada y no comprendemos a cabalidad, no comprendemos totalmente todas las cosas, y por eso muchas veces no entendemos estos planes de Dios, estos proyectos de Dios. Y pues solo nos queda sujetarnos, acatar eso que Él ha dispuesto y creer que Él es sabio y perfecto y que Él va a hacer las cosas de la mejor manera. Y también aquí vemos, hermanos, en esta porción, sobre todo ahí en este versículo 15, nos habla de que para Dios las naciones son como una gota de agua. Y ya hemos visto sobre la creación cómo Dios la domina con 3 dedos, dice, Él toma toda como si tomara un pequeño, una pizca de polvo. Y ahora se habla de las naciones como una gota de agua. Y dice también como pequeño polvo en una balanza y una isla que es como polvo. Y bueno, todo esto son estas maneras en las cuales nos expresa el profeta de cómo Dios pues tiene este inmenso poder y que tiene ese control también sobre las naciones. Dios es el Señor también de la historia, el que controla, el que dirige la historia de los pueblos y de toda la creación. Y bueno, todos estos pueblos son instrumentos del plan de Dios
es decir, son instrumentos para que se cumpla la voluntad de Dios. Y nada puede interrumpir o cambiar la voluntad de nuestro Dios. Es un gran error, pues que querramos nosotros juzgar la obra de Dios por las cosas que nosotros vemos, sino que, como decía hace un momento, debemos de confiar solamente en Dios, quien es incomparable, que tiene un inmenso poder y que nada en este mundo puede cambiar su plan, su proyecto. Bien, vamos ahora a esta sección, versículos del 18 al 26, y que aquí vamos a ver esta disputa, esta comparación entre Dios y los ídolos. Y dice ahí estos versículos, les pido que ustedes lo vean también, versículos del 18 al 26. Dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen la compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Bien, pues aquí encontramos, hermanos, este mensaje de que los hombres crean estos ídolos, hacen estas imágenes que, como ya hemos dicho, estos ídolos representan a los dioses del pueblo babilónico. Y son los hombres los que también tienen que sostener a estos ídolos para que no se caigan. Si ustedes se fijan ahí en este relato, nos va mostrando cómo se va creando, pues no creando, sino haciendo este ídolo, ¿sí? Esta imagen donde dice se busca a alguien que talle la madera y que se le pone el oro y en fin, todo esto. Pero además también es el mismo hombre quien va a sostener para que no se caiga este ídolo. Aquí entonces el profeta está resaltando esta inutilidad de estos ídolos que pues no pueden hacer nada por sí solos, que no pueden realizar una tarea que se les encomiende, ¿sí? Ahora, esto comparado con Dios, ¿sí? Pues vemos totalmente una diferencia bastante grande, ¿sí? Porque Dios, dice, ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y el hombre es tan insignificante como una pequeña langosta. Esta imagen de la pequeña langosta pues nos recuerda esto que sucedió
cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, envía a los espías para entrar a la tierra prometida y que dice que vieron a estas personas de este lugar y que se compararon entonces como langostas. Entonces, por más que un hombre tenga pues un inmenso poder, una inmensa autoridad, dice el profeta, delante de Dios es como una paja que vuela, como hojarasca que vuela de aquí para allá conforme sople Dios. Así es que aquí nos está hablando de esta pues fragilidad humana, de estas limitaciones humanas y que de tal manera nos lleva a no caer en la soberbia. Hoy tenemos que reconocer que pues somos frágiles y que tenemos muchas necesidades. Así es que, bueno, aquí estamos viendo cómo Dios pues no puede ser comparado con estos ídolos. Estas imágenes hechas por el hombre pues solo tienen una forma, una cosmovisión que corresponde al hombre, ¿sí? Pero en cambio Dios no está limitado por una cosmovisión humana, sino nos trasciende, es más que lo que nosotros podemos pensar acerca de Dios. Y el versículo 26 anima entonces a que dice, ahí les pido que ustedes lo puedan ver, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, ¿sí? Esta es la invitación del profeta, a que levantemos nuestros ojos, a que no solo nos quedemos mirando y creando una idea de las cosas de una forma limitada, sino que veamos quién creó todas estas cosas. Esta palabra pues nos habla entonces de la grandeza de Dios. Y hermanos, al conocer a Dios como creador, podemos también ser libres de una mente enceguecida que compara a Dios con los ídolos. Así es que, hermanos, aquí la pregunta también que nos haríamos sería, ¿cuáles son los ídolos que ocupan el lugar que Dios debe tener en nuestra vida? ¿Será que tenemos nosotros algún ídolo en nuestra vida? Pues muchas veces es las cosas materiales, muchas veces se trata de pues la fama, esos son nuestros ídolos, y que aquí se nos llama a reflexionar y decir, no tenemos que pues comparar a Dios con eso. Eso es algo, esos ídolos terrenales, pues eso solamente es limitado, y Dios es mucho más grande que cualquier cosa en este mundo. Bien, pasamos ahora a esta sección, los versículos 27 al 31, que dice así, 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y bueno, pues aquí podríamos titularle como este título, El secreto para obtener nuevas fuerzas. ¿Sí? Y Dios es omnipotente. Si pasamos a la siguiente, Dios es omnipotente y nunca se olvida de su creación y conoce todo sobre su creación. El hecho de que el pueblo de Judá padeciera el cautiverio en Babilonia, pues no era un error de Dios, no era un descuido de Dios, no es que a Dios se le había ido de las manos todas las cosas, sino todo estaba dentro de su plan, dentro de su proyecto salvífico. Todo tenía un propósito. El pueblo de Israel no tenía o no debía de pues dudar de esta soberanía de Dios, de este inmenso poder de Dios y no caer en la queja, sino que tenía que reafirmar su fe y que todo esto que estaban padeciendo era con un propósito bueno y que Dios buscaba recrear a su pueblo y llevarlo a la libertad. Y ellos tendrían entonces que mirar a Dios como aquel que tiene todo el poder, aquel que puede hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Así también nosotros tenemos que pensar en medio de las dificultades. No es que Dios nos haya abandonado, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, sino que Dios permite todas estas cosas y tiene un sentido. Tenemos muchas veces este problema de no encontrar el sentido de las cosas y a veces pues tal vez no lo comprendamos, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios sigue teniendo todo bajo sus manos. Y bueno, hermanos, no hay lugar en el mundo donde la mano poderosa de Dios no nos libere, no nos salve. Aquí se nos habla, el profeta habla de que su poder no se debilita y que su sabiduría es incalculable. Aquí nos habla de este Dios que está siempre sin desfallecer, no se fatiga ni se cansa. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta y de esta manera tener esa confianza, esperar en Él. Y cuando esperamos en Él, pues también nuestras fuerzas se renuevan, ¿sí? Y bueno, ya sea que alguien sea joven o que sea de mayor edad, todos pasamos por cansancio. Aquí nos habla de que los jóvenes, los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. A veces, aunque pudiéramos pensar que los jóvenes o como jóvenes, pues tenemos todas las fuerzas y nunca nos vamos a cansar. Sin embargo, la realidad es que todos nos cansamos. Nos cansamos por esta situación de estar en este aislamiento, nos cansamos por muchas veces esas situaciones angustiantes en nuestra vida, en fin, tantas cosas que hacen que en nuestra vida experimentemos el cansancio, pero recordemos que Dios es el que renueva las fuerzas para que corramos o caminemos, siempre estemos fortalecidos y sigamos adelante. De tal manera que habla de una forma pues muy poética, habla de que serán como esas como esas águilas que leo este versículo, dice, pero los que esperan en Jehová
a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta imagen de levantar alas como águila, esto nos recuerda también la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodo, si ustedes gustan buscar, Éxodo 19, versículo 4, habla de una forma similar metafóricamente, ¿sí? Y dice ahí este versículo 4, si ustedes lo ven también ahí, de Éxodo 19, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces es de forma similar a lo que expresa este versículo 31, ¿sí? Y esto pues nos habla de que Dios nos puede llevar a esa vida donde superemos las dificultades, donde tengamos nuevas fuerzas. Sin duda, el camino en la vida muchas veces nos va a traer dificultades, más todavía cuando vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado, en un mundo donde hay mucha maldad. Sin duda, este caminar por este mundo pues nos va a costar. Y esto nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, que no fue nada sencillo vivir conforme a la voluntad de Dios en este mundo y que nos costará, será difícil. Por eso Jesús hablaba de que hay dos caminos, el camino amplio y el camino angosto, ¿sí? Y que si nosotros seguimos al Señor, si nosotros vivimos conforme a sus principios, haciendo su voluntad, pues ese camino es un camino angosto, un camino pues que es difícil. Pero aquí es donde debemos de tener en cuenta que Él nos dará esas fuerzas para que nosotros podamos triunfar y podamos vencer todos esos obstáculos, cualquiera que sean esos obstáculos. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted que Dios le va a ayudar a vencer ese obstáculo? ¿Cuál es su obstáculo que tiene actualmente en su vida? ¿Cree usted que Dios le puede dar esas fuerzas, esas nuevas fuerzas y levantar alas como las águilas? Esta imagen que ustedes pueden ver ahí de esta águila, ¿verdad?, volando sobre en el cielo, ¿sí? Pues esto es algo muy ilustrativo de lo que puede hacer Dios también en nuestra vida. Sin duda, cada uno de nosotros necesitamos fuerza en nuestro caminar, en nuestro día a día. Y esas fuerzas, recuérdenlo, recordémoslo en todo momento, será Dios quien nos lo dará. Pero tenemos que reconocer que nosotros necesitamos, que nosotros somos frágiles, que somos, como ya lo mencionaba al principio en este estudio, tenemos esas limitaciones. Reconocerlo para que entonces la gracia de Dios pueda obrar en nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestras limitaciones, la gracia de Dios no podrá operar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si es que este capítulo nos revela el consuelo de Dios, lo que vimos hace 8 días, y nos habla del poder creador de nuestro Dios, y poder liberador, pero también esto último, nos habla de que Dios nos sostiene en todo nuestro caminar. Así es que, hermanos, que esta palabra de Dios nos siga fortaleciendo y que la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón en todo tiempo. Vamos a hacer una oración.
Señor, gracias te damos porque ahora, Señor, tú nos permites meditar en tu palabra, escuchar tu palabra. Y, Señor, a través de ella, Señor, tú nos sigues impulsando, nos sigues ayudando, nos sigues animando. Nos recuerda, Señor, que nada se compara a ti, que tú tienes el control, la soberanía, Señor, que tú estás sentado, Señor, sobre esta tierra y que tienes esa soberanía sobre toda tu creación y que nada pasa desapercibido de ti, tú tienes el control de todo. Señor, que tengamos esa confianza y que siempre, Señor, nos depositemos en tus manos y así, Señor, nuestra vida sea fortalecida. Señor, en medio de nuestros cansancios, en medio de nuestras tensiones, eres tú quien prometes, Señor, quien nos darás esas nuevas fuerzas, porque, Señor, lo necesitamos. Gracias, Señor, te damos, te rogamos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir juntos esta oración. De esta manera nos preparamos para presentar nuestras ofrendas. Juntos, hermanos, Dios eterno, a ti pertenece todo cuanto tenemos. Nos has dado familia, casa, trabajo y de tu misericordia día a día. Ahora nos desprendemos un poco de lo mucho que nos has dado, recordando que dependemos y necesitamos de ti. Con corazón alegre entregamos esta ofrenda como agradecimiento a tu fidelidad mostrada en nuestra vida. Mientras escuchamos este interludio de tu fidelidad, hermanos pueden ir recogiendo su ofrenda. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos ahora, hermanos, a hacer la consagración. Juntos, hermanos, ante ti, oh Dios, ofrecemos nuestras oraciones, nuestra presencia, nuestros dones y nuestro servicio. Ponemos nuestras ofrendas delante de ti en alabanza y acción de gracias por tus bendiciones. Que estas ofrendas puedan continuar la obra transformadora del Espíritu en y a través de nuestra congregación. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar el himno Padre, tu palabra es, que también lo tienen proyectado en su pantalla. Cantemos este himno. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que
Hermanos, vamos a terminar con una oración este estudio. Oremos. Señor, gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, porque tú, Señor, nos alientas en todo momento. Que tu palabra que hoy hemos escuchado, Señor, siga llenando nuestra vida, siga transformando nuestra vida y que, Señor, estemos siempre confiados en ti. Tú eres poderoso, tú, Señor, eres grandioso, Señor, y que nada se compara a ti. Tú tienes el control de todas las cosas y que esa confianza, Señor, sea firme en nuestro corazón. En tus manos nos ponemos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.